Hola, mi nombre es Eduvigis Luis. Estudio actualmente el tercer trimestre de la carrera de Derecho en la Universidad Yacambú. La presente exposición corresponde a la materia de Introducción del Derecho al Trabajo, en la que participaremos los estudiantes Carlos Antonio Silva, Iliana Montes de Oca y mi persona. Los puntos a desarrollar son introducción de las leyes, evolución histórica del derecho del trabajo en América, evolución histórica del derecho al trabajo en Venezuela y convenios ratificados en Venezuela. Evolución histórica del trabajo. El derecho al trabajo no es muy antiguo. Sin embargo, el trabajo existe desde que el hombre ocupa el mundo. En los primeros años no existía una sociedad de consumo como la que conocemos hoy en día. El hombre se dedicaba a subsistir y no se colocaba en relación a la subordinación respecto a algo. Solo tomaba lo que necesitaba de la naturaleza. Pero como el hombre necesita agruparse para su sobrevivencia, comenzó a organizar el trabajo de su producción y el excedente para intercambiarlo por otro. Practicaban el trueque. Así se interrelacionaba con los demás y a la vez satisfacía sus otras necesidades. No existe un detalle en la historia que nos muestre cuál ha sido la evolución del trabajo. Lo único que tenemos son las instituciones que quedaron plasmadas y que nosotros la interpretamos de determinada forma. El Código Hammurabi, por ejemplo, donde encontramos algunas muestras basadas en hechos naturales y religiosos que posteriormente pasaron a ser limitaciones del derecho del trabajo. Las leyes de Marcus surgieron posteriormente y de ella concluimos que el hombre hizo una limitación a la jornada de trabajo, no precisamente para que el trabajador descansara, sino porque se dio cuenta que hay un tiempo de luz y un tiempo de sombra, y en el primero la mayoría de los animales trabaja para poder descansar en el segundo. Así se pensó que el hombre debería hacer lo mismo, trabajar en tiempo de luz y descansar en tiempo de sombra. En la Roma clásica se consideraba que el trabajo no era para las personas sino para los animales y las cosas. El trabajo era en esos tiempos denigrante y despreciativo. La condición de esclavo en Roma se obtenía por el hecho de perder una guerra. El ganador tenía dos opciones: matar al perdedor o decidir adquirirlo como su esclavo, el cual tenía que trabajar para mantener los gastos que ellos mismos generaban. En tal sentido, no existía en Roma el derecho al trabajo. Por lo tanto, no era regulado, no había derecho del trabajo. Los romanos desarrollaron el derecho civil, pero no otras ramas del derecho. En la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano, con la invasión de los monjes católicos romanos. Ellos escondieron toda la información y los conocimientos, por lo tanto eran los únicos que tenían acceso a la cultura. Durante un tiempo no progresó la ciencia ni la cultura. Y luego que los monjes comenzaron a mostrar la cultura, surge una nueva concepción del trabajo. Ya no es considerado como denigrante, peyorativo para los esclavos, surge una nueva concepción moral del trabajo, llegando incluso a la concepción de la cualidad humana. Esto gracias a una expresión de los monasterios portugueses. El ocio es el enemigo del alma. Es muy importante, pues esto quiere decir que el hombre tiene necesidad de subsistir, sostener a su familia, perfeccionar el grupo social y dedicarse al cultivo de su alma. A su vez surge una idea muy interesante: todos debemos trabajar en la medida de sus posibilidades. A consecuencia de ello, se da el hecho socioeconómico llamado la Revolución Industrial. Durante la Edad Moderna, el descubrimiento de América dio lugar a la extracción masiva de oro y piedras preciosas para ser transportados a Europa. Surge una nueva clase social, la burguesía, quien comienza a obtener poder político mediante la corrupción, el atesoramiento de dinero, cambia la concepción moral del trabajo, nacen las figuras de patrono y trabajador, el taller por la fábrica y el precio justo por el precio de mercado. Y entre precio de mercado conseguiremos el salario. En la edad contemporánea se inicia con la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII y las consecuencias más importantes es la concesión política. Surge el concepto de Estado organizado. En ese tiempo en Europa empezaron a desaparecer las pocas condiciones que habían en cuanto al trabajo, dando origen a otras concepciones como la comunista, en la que los medios de producción deben ser de las personas que la producen y no de las que la poseen. Estas concepciones se fundan a través de la Iglesia Católica. En 1940 surge el Manifiesto Comunista del Derecho del Trabajo como programa autónomo y principios
que habían nacido de normas propias y que no se podían encuadrar en ninguna de las ramas del derecho, por lo que se hizo necesaria crear una rama nueva, que es lo que hoy conocemos como el derecho al trabajo. Durante el periodo de industrialización y del capitalismo, surgen las leyes destinadas a la protección de la mujer y del menor. En América, el amparo de la mujer y el menor se concreta en las leyes dictadas por casi todos los países del continente durante las primeras décadas del presente siglo, entre las que puedo mencionar la ley argentina en 1907, la ley chilena de contrato de trabajo en 1924, en la cual se estableció para los menores la edad mínima para trabajar de 14 años. Colombia, Guatemala, Perú y México regulan las jornadas del menor en un periodo nunca mayor a las 6 horas ininterrumpidas, por un descanso de duración variable. La prohibición de trabajo nocturno para los menores de 18 años en Brasil. El Código de Menores de 1914 prohíbe el trabajo de los menores en ocupación nocturna insalubre o peligrosa, en la que se evidencia la preocupación del legislador americano por defender la mano de obra infantil de las distintas naciones, así como la legislación protectora de la mujer, que se dicta ordinariamente en los países de América, la prohibición de despido de la mujer embarazada, los plazos de descanso previo y posteriores al parto, la prohibición de trabajos peligrosos, incómodos o insalubres para la madre o para la vida del feto, y en fin, prohibición de trabajo nocturno para las mujeres. La ley de pobres. Las leyes de pobres derivan de las normas y prácticas de Inglaterra, con la que desde la primera mitad del siglo XVI se había intentado suprimir el vagabundeo. El sistema de caridad institucionalizada que surge en estos momentos proporciona ayuda a los pobres, pero les prohíbe mendigar fuera de sus parroquias de origen. Los mendigos quedaban confinados dentro de áreas específicas y el salirse de las mismas estaba fuertemente penalizado. Todas estas normas fueron recopiladas en el reino de Isabel I y dieron origen a la primera ley oficial de pobres, conocida como la Ley de Isabel del año 1601. Esta ley estableció los principios de un sistema nacional de ayuda legal y obligatoria a los pobres y constituyó la base de lo que más tarde se consideraría como antigua ley de pobres. El sistema de ayuda legal a los pobres que se instituyó en este momento se caracterizaba por los siguientes elementos. Primero, la parroquia era la unidad básica de aplicación. Segundo, las ayudas se financiaban fundamentalmente a través de los impuestos sobre las propiedades locales. Tercero, la gestión corría a cargo de funcionarios nombrados por los jueces locales. Y cuarto y último, las ayudas variaban dependiendo del tipo de pobre, limosnas y asilos para los pobres incapacitados, ancianos y enfermos, aprendizaje de oficios para los niños, trabajo para los pobres capacitados y castigo o prisión para los que podían y no querían trabajar. Las sucesivas leyes de pobres que se fueron promulgando a partir de la ley de Isabel se complementaron con las llamadas leyes de asentamiento. Estas leyes impedían que un recién llegado a una parroquia pudiera establecerse irregularmente en ella y se convirtiera en una carga económica adicional para los habitantes de la misma. Aunque al principio del asentamiento no era nuevo, fue la ley de asentamiento de 1662 la que estableció una definición precisa y uniforme de asentamiento. Las disposiciones sobre el asentamiento fueron a menudo ignoradas, eludidas y modificadas por leyes posteriores, pero los requisitos para el asentamiento y las restricciones a la movilidad de los pobres continuaron existiendo y se convirtieron en una característica esencial de la antigua ley de pobres. Ley aplicable a las industrias algodoneras, Ley de Prusia de 1839 y Ley de Francia de 1861. En 1796 fue aprobado el 22 de junio la primera ley, destinada a resguardar el patrimonio humano de los nocivos efectos de la revolución industrial, la cual prescribía disposiciones sanitarias, limitaba a 12 horas máximas la jornada diaria, incluyendo el tiempo de comedor,
hacía obligatoria la instrucción del menor y establecía un sistema de inspección periódico del trabajo. No obstante, esta ley ni siquiera fue aplicada. El primer ordenamiento de este tipo realmente efectivo fue llamada Ley de Fábrica de 1833. Por otro lado, Prusia en 1839 sanciona legalmente el amparo de la mano de obra infantil y femenina, y Francia asegura el 22 de febrero de 1851 el aprendizaje del menor en condiciones cónsonas con su edad y sus fuerzas. El derecho del trabajo en América, el amparo de la mujer y el menor se concreta también en las leyes dictadas por casi todos los países del continente. Para el principio de los años 1900, la legislación americana se presenta con mayor avance con respecto a la de Europa, en cuanto se refiere al trabajo y a los empleados. Las leyes europeas estaban dirigidas hasta entonces a la protección del trabajo manual, predominante a las grandes industrias de la época. Puede decirse que la legislación tutelar del trabajo en América se adelanta a los países de Europa cuando extiende sus reglas a los empleados de las empresas particulares. En tal sentido, se puede mencionar Bolivia, porque la ley de 1924 reglamenta el trabajo de los empleados de comercio y otras industrias. En Brasil y Chile en 1925. Lo mismo puede decirse de los códigos de trabajo de algunos estados de México, Chihuahua, Puebla, Michoacán y Veracruz. Panamá con su ley de 1914 y Perú con la ley de 1924. También reglamentaron el contrato de trabajo de los empleados de comercio. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Silva, estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú. Hoy me toca exponer lo que es la evolución histórica del derecho del trabajo en Venezuela. El derecho del trabajo en Venezuela se divide en dos, que son los antecedentes históricos coloniales, mejor conocidas como las leyes indias, y los antecedentes históricos postcoloniales. Las leyes indias son un precedente histórico de la moderna legislación laboral en Venezuela. Esto se denomina así a la recopilación de cédulas, provisiones, leyes ordenadas por Carlos XII el 18 de mayo de 1680. Esto es con el propósito de divulgar y unificar las disposiciones dictadas hasta ese entonces en materia de gobierno. Entre el conjunto de reglas que forman la recopilación hay una muy importante, que es lo referente al indio. El título 12 de esta obra dispone lo relativo sobre la libertad del indio, su jornada de trabajo y su remuneración. Las mujeres y los niños, así como las madres solteras, no podían ser obligadas a efectuar trabajo doméstico o prestar otro tipo de trabajo si manifestaba deseo de quedarse en el pueblo. También la soltera no podía ser obligada a las labores domésticas si no eran autorizadas por el padre y la madre. Los indios en esa época no eran responsables de lo que sucediera a los bienes de las personas, de los amos, cuando obraran con malicia. Estaban exentos de cualquier responsabilidad. El pastor, el indio que se dedicaba al pastoreo de ganado, no era el responsable por la pérdida de dicho ganado. Esta ley prohibía expresamente que el indio hiciera cargara ningún tipo de peso, aún así con su voluntad no se podían, no se permitía, la ley no permitía de que un indio cargara peso
o fuera obligado a cargar el mismo. Ni siquiera por licencia de los virreyes, ¿no? Eso era totalmente prohibido. Y en caso de que los indios se necesitara el servicio de un indio para cargar un peso en los caminos donde no entraban los animales o no entraban tendría que ser por consenso, por audiencia de gobernadores y justicia. Entre los trabajos prohibidos para los indios estaban los perjudiciales a su salud. No se podía que el indio trabajara en el desagüe de minas porque ese era el dañino para ellos. No podían trabajar en molinos de mano o pilones. No se podían el trabajo de los ingenios y trapiches de azúcar, o sea que el indio estaba protegido expresamente por esta ley. El indio tenía muchos beneficios en esta ley y por eso veo como importante que en aquella época ya entonces se veía que se le daban ciertos beneficios al indio en su forma de trabajar. Muchas gracias, esto es todo. Buenas tardes. Continuamos con la evolución histórica del derecho del trabajo en Venezuela. La legislación laboral fue promulgada el 26 de junio de 1917, siendo esta promulgación en ley de talleres y establecimientos públicos. Dentro de esa disposición contenía que la jornada laboral debería realizarse en 8 horas y media, teniendo convenios con el patrono y el obrero para hacer la fijación del día del descanso obligatorio para tener seguridad y resguardo con el trabajador. El 23 de julio de 1928 es promulgada esta ley, siendo esta no muy considerada en su promulgación debido a que realizan un ajuste en la jornada laboral, siendo la jornada laboral de 9 horas, estableciéndose en 16 horas máximo continuas de trabajo. El 16 de junio de 1936 es promulgada una nueva ley de trabajo y esta se consolida definitivamente en la legislación laboral de Venezuela. El 1 de mayo de 1911 sufre una nueva reforma a través de rangos, valores y fuerza de la Ley Orgánica del Trabajo, siendo esta de convenios en Venezuela, las horas de trabajo, el desempleo, la protección de la maternidad, la edad mínima de trabajo, los accidentes del trabajo, servicios del empleo y trabajo nocturno de la mujer.